¡Auxilio! ¿Qué pasó aquí? Ahorita te voy a quitar esa pincita que tienes. ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¿Así? Gallo, espérate, espérate. Te dije que lo necesito vivo, todavía no. Mira, gringo, no te metas en mis cosas. La bala con la que te voy a quitar la vida vale más que tú. ¿Qué se ve mejor? ¿Que la Cusca vea cómo mato a su amante? ¿O que el amante con aspiraciones de hombre digno vea cómo le arranco la vida a la mujer que nunca le puedo llamar esposa? ¿Quieres matar, chava? Mátame, Yo solo estaba protegiendo a mi hija. Lo mismo que tu mamá siempre quiso hacer por ti. Ya, no quiero seguir viendo esto. Ya, párale. A mí ninguna vieja me va a decir cómo debo tratar a mis hombres ni cuándo matarlos. A ver. Yo no estoy en tu contra, cabrón. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero a Phillips muerto. Si te estoy diciendo que me dejes ir, es para no sembrar sospechas en mi oficina. Eso no nos conviene a ninguno de los dos. Y solo te estoy pidiendo que me dejes llevarme a mi hermano. Es todo. Está bueno, morra. Puedes irte. Y llévate a tu hermanito, que así como está, no me sirve para nada. Pero mucho cuidadito con traicionarme. Que no se te olvide que estos güeyes saben bien dónde encontrarte. Yo no me voy a desaparecer. Yo tengo un trato contigo. Mi palabra vale oro, que no se te olvide. Vamos. Ya, denle su trick para que se vaya. No, que se vaya sola, llévenla. Que se lo carguen sola. Mi familia no te había hecho nada, cabrón. Y por unos pesos los mataste. ¿Eh? Tu papá se metió donde no debía. Si no se hubiera sentido el superhéroe, nada estuviera pasado. Mi papá estaba cumpliendo con su trabajo, y te valió madre. ¿Dónde está el indio y el chucho, hijo de tu madre? ¿Dónde están? A ver, paren, maric. ¿Quién de ustedes se va a notar la medallita de haber matado al Cheneque? ¡Los dos! Este vato como que no está entendiendo, ¿va? Mire, Cheneque, la medallita, mijo, la medallita ya no la colgamos. Lo que pasa es que está medio mareado, por eso no lo entiende. Déjame disfrutar. Dale. Te voy a preguntar una vez más, cap. ¿Quién te dio información para liberar al indio? ¿Eh? ¿Quién fue? Fue Lira Cárdenas. Trabaja con ustedes. Te voy a volar los huevos, hijo de tu perra madre. ¿Quién fue? You know nothing. Pero chimichanga. Tú no sabes la cantidad de mierda con la que estás alrededor. Fíjate que hasta me cae bien este hijo de su puta madre. Así cae bien. Sí. Sí, entiendo, perfecto. No te vayas, por favor. ¿No has logrado comunicarte con Cárdenas? No, todavía no la consigo. Pero tengo a Mendoza, nuestro contacto de la PGE de Chihuahua. Perfecto, necesito hablar con él. Mendoza, estás con Brown y conmigo. Habla Brown, ¿qué noticias nos tienes? Pues ya enviamos las fotografías de Phillips a todos los noticieros. Seguramente mañana también estará en todos los periódicos. Pero hasta este momento no lo hemos podido localizar. Según la información que recibimos, Phillips cruzó la frontera en compañía de una mujer. ¿Una mujer? ¿Qué mujer podría haberlo acompañado? ¿Su madre, tal vez? No. Segurísimo fue su mamá. Por la descripción, seguro fue Vicenta, la coyote. Y eso significa que él ahora mismo se encuentra ocultándose con ella. Lo cual seguramente significa también que está con los Acero en ese momento. Pues desde hace mucho tiempo la PGE está tratando de localizar el rancho de los Acero y nomás no ha podido. Si Daniel decide esconderse allí, es muy probable que no lo puedan encontrar. No entiendo.
Aparte de tuerto, ¿eres sordo o qué, cap? Responde lo que te estoy preguntando. ¿Fue Indira Cárdenas? Mira, gringo, yo te voy a enseñar, mira, agárrale firme. Para que estos perros hablen. Lo que hay que hacer es esto. ¿Vas a hablar? ¿Ya viste mi gracia? ¡Se hace hablar a estos perros! Ven acá. Hablas o te saco el otro. Ya, te voy a decir. ¿Sí? Te voy a decir. Te voy a decir que me gusta mucho tu trajecito, put. ¿Te gusta? Ya. Indira Cárdenas. Su hermanito trabaja para nosotros. Ah, Chaneque, yo te dije que ibas a hablar, mijo. Mira, a ver, váyanos diciendo, ¿quién ordenó la muerte de Araceli? ¿El indio o Chucho? ¿Saben? Está muy sencillito. Échenle cabeza acá. ¿Dónde está la cabeza, mijo? Mira. Tú te vas a morir hoy de un plomazo en el culo para que pagues todo lo que hiciste. Así es que mejor colabora, ¿no, mijo? Para que no te hagamos sufrir tanto. Dijo que era por acá. No me falló. Vos me tenés que ayudar a entrar y a salir del rancho. Es algo que vos me ofreciste. Yo te ayudé en todo lo que me pediste. Y gracias a mí, tu plan de venganza no fue un fracaso. Ya te di la ubicación y la clave secreta de acceso. Esto es lo único que puedo hacer por ti. ¿Y esto? Si las cosas se complican, hay una puerta al lado sur del rancho. Está oculta. Siempre está cerrada con candado. Utilízala. Y esta sería la llave. Mira ahí, pibe. Vos y yo tendríamos un gran futuro juntos, ¿eh? Es una lástima que ahora tengas que huir en la parte final de tu plan. Pero si te arrepentís, tal vez podríamos trabajar juntos. Piénsalo. Te voy a matar porque soy macho. Bueno, que no se te olvide que cogiste un hijo que era mío. ¡Lo mataste! ¡Eres un asesino! No des un paso más. Te pongo una bala en el corazón si es que tienes alguno. No te muevas. Déjame. ¿Qué les pasa, imbéciles? ¿Me van a apuntar a mí que soy el patrón? Consuelo, te toca pagar esta cuenta. Pero la cuenta es tan grande que tu final tiene que estar al mismo nivel de tu traición, infeliz. ¡No, por Dios! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¿Cómo pudiste, ¿Cómo pudiste dejar escapar a Mejor Casas?
Ese hijo de puta me mató a Araceli. Perdón, güey. Ese güey me golpeó con las cadenas, me sorprendió. ¡Perdóname! ¡Madre! ¡Por lo menos este es leal! Esta ya no es tu casa. Y tu guerra es contra mí, ¿Y qué quieres, chava? ¿Pegarme? ¿Matarme? Haz lo que quieras, porque yo voy a tener que vivir con ese dolor toda mi vida. ¿Y crees que yo no? ¿Crees que yo no? ¿Crees que esta familia no? Tía, necesito que preparemos un funeral como siempre lo hemos hecho. Aquí en el rancho, sin que nadie sepa. Qué raro que otra boda se convierte en un funeral. Quítate. Es que una sola palabra hubiera cambiado todo lo que ocurrió hoy. Honestidad, Doriga. Mi más sentido pésame. Lleven a Bebote a un cuarto para que se recupere. Me da mucha pena lo que le pasó a la señora Araceli. Que Dios la tenga en su gloria. Me la mataron, Josefina. Sus cabrones me la mataron. Perdóname. Y perdonen ustedes también. ¡Habla, cabrón! Está bien. Fue el indio Amaro. Él nos mandó al rancho. Nos fuimos a atacar. Por donde el dedo Chucho. Le iba a mandar un convoy. ¿Pero qué crees? Que nunca llegó. Que meter unos plomazos en la cabeza y lo dejamos aquí tirado. Ya dijo lo que queríamos escuchar. Vamos al rancho. Salvador y Vicenta están en peligro. ¿Es que, gringo? Vete tú, mijo. Yo me quedo aquí jugando con nuestro amiguito. Hasta que se muera de dolor este perro y se le detenga el corazón de sufrir. ¿Qué pasó, Chinique? Ya no te ríes, vacu. Álzalo a este perro. Y a mí se me hace que él se quiere morir ya. ¿Te quieres morir ya, perro? Vamos a ver si con este regalito. Entonces, Cheneque, ¿cómo madres nos encontraron? ¿No? Está bueno. ¡Habla! ¡Habla! Pues mira, Cárdenas. Ella es la que nos dijo todo. Por ella llegamos a ustedes, ¿Viste que sí ibas a hablar, perro? Te tienes que ir por un tiempo, Fabricio. No es bueno que estemos expuestos los dos. Oye, no me lo vas a creer, pero... te voy a extrañar, hermano. Ay, estúpido, vas a hacer que se me corra el maquillaje. ¿Te duele, no? Sí. Pues nada, ¿qué otra cosa iba a hacer yo por ti si no tenemos a nadie más que a nosotros mismos? Ya yo lo perdí todo, hasta mi hijo. Pero ¿sabes qué? Al final yo prefiero que esté con su papá antes de que esté conmigo, porque yo soy un peligro para él. Todo lo que toco, todo lo daño. Y pues ya, mejor que esté con él y ya. Oye, no me tienes a mí. Escúchame bien. Esté donde esté, me puedes contactar cuando me necesites y vendré corriendo. Ay, tú lo que tienes que hacer es cuidarte a ti mismo y no meterte más en problemas. Vamos a estar un tiempo sin contactarnos hasta que se olviden de ti, por lo menos. Porque pues sí, acabamos con los rusos, pero ahí está el indio Amaro. El indio Amaro es muy peligroso y no hay quien lo controle. Bueno, hicimos un pacto con el indio y con Chucho. Ay, por favor. Por favor, Fabricio, no seas ingenuo. Hicimos un pacto, pero con el diablo. ¿Qué piensas hacer, Chucho? Te dije que te tengo preparada una sorpresa. Algo tan grande como tu traición. Sangre con sangre se paga.
quise de ley, Consuelo. A mi manera, pero te quise. Hasta llegué a pensar que había formado una familia de a de veras contigo. Pero todo fue una mentira. Tú eres una mentira. Mi hijo era una mentira. Me engañaste, me traicionaste. Desde el primer día fuimos una mentira, Jesús. Matarte no me va a devolver el orgullo, eso es verdad. Pero sí me va a dar un poco de descanso. Tú no me estás matando hoy, Jesús. Me mataste el día que lanzaste a Belardo desde la azotea del hospital. El día que llevaste a nuestra hija al suicidio. Adiós, papá. ¡No! ¡Abelardo! ¡No! Vas a morir en tu ley, Consuelo. Como una arrastrada. Ya, Chucho. Ya, Chucho, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Chucho, te estoy hablando. Chucho, por favor, no hagas eso. Chucho, Chucho, por Dios. ¡Ay! ¡Por Dios, no! Toma para qué. Un dinero que te tengo para que te instales. No. ¿Ok? Sí, toma. Muchísimo. Y mira, ¿de dónde lo sacaste? Pues eso no es problema tuyo. Gracias. Gracias, hermano. Si mamá nos viera. Si mamá nos viera, se vuelve a morir. Bueno, ya, vete. Fabricio, aunque no te lo merezcas, te quiero. Cuídate. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.